Bienvenidos una vez más a su canal Profe 100. Un gusto saludarlos. En esta oportunidad hablaremos del procedimiento que debemos utilizar para simplificar fracciones algebraicas, con el uso y con el significado correcto del mínimo común múltiplo. Nos piden que simplifiquemos la siguiente suma de fracciones, y como cualquier ejercicio para resolverlo, debemos dividirlo fundamentalmente en dos grandes bloques: el desarrollo del ejercicio y la solución de ese ejercicio, o como también se conoce, la respuesta al ejercicio. Comencemos entonces con el desarrollo del ejercicio. Ejercicio que vamos a resolver a través de una serie de pasos que debemos dar en forma secuencial y con el mayor orden posible. El primer paso consiste en calcular el mínimo común múltiplo. ¿Y por qué? ¿O para qué debemos calcularlo? Porque cuando nos dan fracciones y las queremos simplificar, nos enfocamos inicialmente en los denominadores. Queremos que esos denominadores se conviertan en un solo denominador, en un denominador común, porque esto nos va a facilitar el proceso de la simplificación. ¿Y quién va a hacer posible que se pueda encontrar este denominador común? Precisamente el mínimo común múltiplo. En consecuencia, y mientras trabajemos en este paso, vamos a tener presente siempre esto, que lo que estamos buscando es un denominador común a través del mínimo común múltiplo. Ok, comencemos a calcularlo. Pero antes, analicemos lo siguiente. En los denominadores de estas fracciones podemos ver que existe una parte numérica que se conoce como el coeficiente y una parte literal que conocemos como variables. Esto significa que tenemos que calcular el mínimo común múltiplo considerando la parte numérica y la parte literal. Por este motivo, y para que haya mayor claridad, encontremos primero el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Para encontrarlo, hacemos lo siguiente. Bajamos los denominadores y los factorizamos en función de sus números primos. Cuando hacemos esto, cuando factorizamos estos números en función de sus números primos y aplicamos el procedimiento del mínimo común múltiplo, encontramos que ese mínimo común múltiplo es 36. Quiero aclarar que el procedimiento para calcular el mínimo común múltiplo de los coeficientes no es el objeto de esta exposición. Si no recuerdan ese procedimiento o no lo saben hacer, en la descripción de este video les dejo un enlace a un video que está en este canal, donde se les enseña cómo hacerlo. Pueden ver ese video o pueden ver otros videos en cualquier otro canal. Eso es lo de menos, lo importante es que aprendan. Que aprendan a calcular el mínimo común múltiplo o que lo repasen. Una vez que calculamos el mínimo común múltiplo de los coeficientes, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de la parte literal, de las variables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Analizamos la primera fracción e identificamos las variables que se encuentran allí. Vemos que se encuentra esta variable, la a, y por lo tanto la bajamos al área donde estamos terminando de construir nuestro mínimo común múltiplo. Observamos la siguiente variable que es la b y la bajamos también a esta área. Regresamos a la fracción y encontramos otra variable, la x, y también hacemos lo mismo. La bajamos al área donde estamos construyendo nuestro mínimo común múltiplo. Analizamos el resto de las fracciones para ver si hay nuevas variables, pero no las hay. Sin embargo, vamos a considerar nuevas variables, de tal manera que sepan cómo proceder cuando ellas existan. Supongamos que existen estas variables. Las identificamos la y la bajamos. Igualmente, identificamos la c y la bajamos también. Y si existieran otras variables distintas a estas que tenemos acá, las identificamos y las bajamos también. Es muy sencillo el procedimiento. Luego de hacer esto, luego de que tenemos todas las variables identificadas, debemos encontrar el mayor exponente de cada una de ellas. Analizamos de nuevo las fracciones y nos damos cuenta que la a tiene como mayor exponente el 2 y lo colocamos acá. Analizamos la variable b y nos damos cuenta que el mayor exponente es el 3 y lo colocamos acá. Lo mismo hacemos con la x y el mayor exponente es el 2. Lo mismo hacemos con la y, el mayor exponente es el 3. Y la c tiene como mayor exponente 1, pero normalmente no se coloca.
Y finalmente, este sería nuestro mínimo común múltiplo si existiesen todas estas variables. Pero solamente existe la a, la b y la x, por lo tanto, este es nuestro mínimo común múltiplo definitivo. Vamos a reservarlo por acá, porque lo vamos a necesitar más adelante. Ok, y antes de seguir quisiera preguntarles cuál era nuestro objetivo de calcular el mínimo común múltiplo. ¿Lo recuerdan? Me imagino que la mayoría respondió correctamente. Nuestro objetivo era calcular a través del mínimo común múltiplo el denominador común, porque este es un dato muy importante para continuar con el desarrollo de este ejercicio y abordar el siguiente paso, que consiste en el ajuste de los numeradores. Son solo 3 pasos, pero este segundo paso es fundamental, así que presten mucha atención. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a trabajar con este paso es trazar acá una línea divisoria, porque aquí vamos a ir construyendo una nueva fracción algebraica. Y el primer dato de esta nueva fracción es el denominador común y lo colocamos acá. Recordemos que estos denominadores son ahora un solo denominador. Y nuestro objetivo en este paso es acabar con esta suma de fracciones y quedarnos con una sola fracción, que será la que vamos a construir precisamente en este lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Despejemos acá y comencemos a trabajar. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer a través del siguiente procedimiento. Tomamos el denominador común y lo dividimos entre el denominador de cada una de las fracciones. Y luego lo que nos dé de esta división, ese cociente, lo vamos a multiplicar por el numerador de cada una de las fracciones. Este procedimiento va a ser repetitivo y lo mismo que vamos a hacer en la primera fracción, lo vamos a hacer también en la segunda fracción. Tomamos el denominador común y lo dividimos entre el denominador de esta fracción. Y luego lo que nos dé lo multiplicamos por el numerador. Y lo mismo hacemos en el resto de las fracciones. Bien. Dejemos este procedimiento como guía y vamos a comenzar a aplicarlo. Comencemos con la primera fracción. Y como nos dice el procedimiento, vamos a dividir el denominador común, que es este, lo vamos a dividir entre el denominador de la primera fracción. Y así lo vamos a hacer. Vamos a simplificar esta fracción, lo numérico con lo numérico y lo literal con lo literal. 36 entre 4 me va a dar que eso es igual a 9. Y luego aquí tenemos una división algebraica de variables. Tomamos cada una de las variables y operamos de la siguiente manera. Con respecto a la a, hacemos lo siguiente. Colocamos la base, que es a, y restamos los exponentes. 2 menos 1 me va a dar que es igual a 1. Pero como 1 no afecta el valor de a, lo podemos obviar. Con respecto a b, hacemos lo mismo. Colocamos la base y restamos los exponentes. 3 menos 2 me da también que es 1 y lo podemos obviar. Continuamos con la x, colocamos la base que es x y restamos los exponentes. 2 menos 2 me da que es 0. Y toda variable o número elevado a 0, según la potenciación, eso es igual a 1. Realizamos esta multiplicación 9ab por 1 y eso me da 9ab. ¿Qué debemos hacer a continuación? Según nos dice el procedimiento, debemos multiplicar esto por el numerador, y así lo haremos. 9ab por el numerador de la primera fracción, que es 1. Y multiplicamos. 9ab por 1 me da que es 9ab. ¿Y qué hacemos con esta cantidad? Recuerde que aquí estamos construyendo una nueva fracción, y esta expresión va a formar parte de esa nueva fracción. Y por lo tanto lo colocamos acá. Más, y volvemos a aplicar este mismo procedimiento en la segunda fracción. Vamos a hacerlo acá. Dividimos el denominador común entre el denominador de la segunda fracción, que es 6a al cuadrado b al cubo por x. Y operamos de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Esto es una simplificación. 36 entre 6 me da que es igual a 6. Con respecto a la a, colocamos la a, que es la base, y restamos los exponentes. 2 menos 2 me da que es 0 y resolvemos acá mismo. A la 0 me da que es igual a 1. 6 por 1 me da que es 6. Con respecto a la b hacemos exactamente lo mismo. Colocamos la base, restamos los exponentes. 3 menos 3 me da que es 0.
cualquier variable o número elevado a 0 me da 1, 6 por 1 me da que es 6. Y luego continuamos con la x. Colocamos la base que es x, restamos los exponentes, 2 menos 1 me da 1, y como el 1 no afecta el valor de la variable x, colocamos simplemente la x. Luego, esto que me dio lo vamos a multiplicar por el numerador de la segunda fracción. Y lo bajamos acá. 6x por 5 me da igual a 30x. ¿Y qué hacemos con esto? Recuerden que aquí estamos construyendo la nueva fracción y simplemente lo subimos hasta acá. Hasta esta área. Menos, y hacemos lo mismo con la tercera fracción. Y como ya sabemos el procedimiento, solamente mostraremos el resultado final, que es 9ab. Practiquen ustedes estas operaciones y ya saben que tiene que darles 9ab. ¿Y qué hacemos con esto? Lo mismo que hicimos anteriormente. Lo subimos acá al área donde estamos construyendo nuestra nueva fracción. Menos, y ya me doy cuenta que aquí no me va a alcanzar el espacio. Necesito ampliar esta línea. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerla un poquito más grande. Y listo, ya podemos continuar con nuestra última fracción. Y como ya sabemos cuál es el procedimiento, volvemos a copiar simplemente el resultado. O presentamos solamente el resultado. Y encárguense ustedes de verificar que efectivamente al realizar estas operaciones les va a dar 8x. Y 8x lo colocamos acá. Perfecto, ya terminamos con todas las fracciones. Si aún les quedaran más fracciones, pues simplemente aplican el procedimiento hasta que terminen con todas. Ok, ya terminamos de construir nuestra nueva fracción. Está bastante simplificada, pero debemos analizarla para ver si aún podemos simplificarla más. Esto lo podríamos hacer aquí mismo, pero para ser didácticos y ordenados, vamos a hacerlo en un último paso. Despejemos esta hoja y reservemos esa fracción para usarla más adelante. Este nuevo paso sería entonces la simplificación de esta fracción. Y vamos a hacerlo. La colocamos acá y comenzamos a simplificarla si es posible. Y efectivamente sí lo es. Podemos observar que hay términos que son similares o semejantes. 9ab y 9ab son términos semejantes, porque su parte literal es la misma. No importa el coeficiente. Lo importante es que la parte literal sea la misma. Con respecto a x, fíjense, tenemos 2x. Tienen coeficientes distintos, pero son semejantes precisamente porque comparten la misma variable. Vemos que 9ab y menos 9ab los podemos compensar. Y así lo hacemos. Ellos se nos van. Y por otra parte, 30x o más 30x menos 8x me queda 22x. Entre el denominador común, que ya sabemos cuál es. Podríamos pensar que ya terminamos de simplificar esta expresión o esta fracción, pero nos damos cuenta que aún podemos seguir simplificando. 22 y 36 son múltiplos de 2, por lo tanto, mitad de 22 es igual a 11 y mitad de 36 es igual a 18. Observamos también que tenemos 2x, acá una en el denominador y otra en el numerador, y las podemos simplificar. Estas variables las copiamos tal cual como están. Y simplificamos las x. Colocamos la base x donde se encuentra el mayor exponente, que en este caso es en el denominador, y restamos los exponentes. 2 menos 1 me da que es igual a 1. Y como el 1 no afecta para nada la variable, lo podemos obviar. Y lo último que podemos hacer es dar la respuesta que ya la conocemos. La simplificación de la suma de fracciones dada es igual a esta fracción. Y con esto concluimos el ejercicio. Bien, espero que este video les sirva de apoyo en sus actividades como estudiantes. Suscríbanse si les parece, se les agradece. Y en el canal conseguirán otros videos que puedan ayudarlos. Gracias por la atención, feliz día.